Ya estamos grabando. Bien. El libro de Josué, vamos a ver esa visión de este libro. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función del libro de Josué dentro del programa de Dios desde el principio de los tiempos? ¿Dónde entra el libro de Josué en el programa de Dios para restaurar un mundo roto, un mundo que estaba totalmente separado de Dios, un grupo de personas que se habían alejado de lo que Dios ya había dicho? Y pues es lo que vemos aquí. Vamos a ver, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es el programa de Dios desde el inicio? Vamos a hacer un pequeño recuento de esa parte. Por ejemplo, en el libro de Génesis específicamente recoge los detalles del programa que Dios entregó a Abraham. La manera en la que Dios habla con Abraham primero, ¿verdad? En Génesis capítulo 15, versículo 12 hasta el 21, habla de esto. Ahí encontramos que la nación de Israel surgiría de un hombre llamado Abraham, que luego sería llamado como Abraham por parte de Dios, como el padre de naciones. El Señor pues lo constituye a este hombre que no tenía hijos y le dice: tú vas a ser el padre de naciones, de las naciones, ¿verdad? Este pueblo también que iría a Egipto, donde servirían como esclavos, mis hermanos. Eso lo vimos, que después de 400 años, pues Dios los sacaría de allí para introducirlo en la tierra que le había prometido a Abraham, recordando cómo Dios entra a aquel pueblo a través de una hambruna en la provisión que lo lleva a través de José, y eso lo sabemos, ¿verdad? O sea, hay un plan. Dios va dirigiendo su plan hasta llevarlo a Canaán con el fin de que pudieran proveerse y pudieran disfrutar de lo que Dios ya de por sí había prometido. Entonces, ¿qué sucedió? Dios elige a un hombre llamado Moisés, o el libertador, y ahí entra el libro de Éxodo, la salida de Egipto, la manera en la que Dios le da libertad a este pueblo. Éxodo, salida, ¿verdad? O en este caso, la libertad que Dios le da al pueblo, la manera en la que Dios lo hace. Vimos también el libro de Levítico. Dios empieza a darle reglas, Dios empieza a darle leyes para cuidarlos, para protegerlos, para conducirlos a lo que es la santidad, la santificación y el cuidado también en el sentido de lo que era la salud. Entramos también al libro de Números y fue lo que vimos también dentro de todo el plan de Dios, y vimos cómo el Señor pues empezó a contar al pueblo y pasan ya de un simple pueblo, pasa a algo más grande, pasan ya a un pueblo que empieza a visualizar la grandeza y el poder de Dios. Vemos en todo el recorrido, vemos la incapacidad de Moisés para llevar a cabo el programa perfecto que Dios tenía para con este pueblo. Realmente Moisés se vio incapaz en todo el camino. ¿Cuál es el papel del libro de Josué entonces dentro del programa de Dios? Sabemos que Dios envió a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud que tenía Egipto, y que por la fe guardó la Pascua y guió a los israelitas durante 40 años por el desierto para prepararlos para poder arrebatar, para poder conquistar la tierra. Finalmente, él mismo no los pudo introducir en Canaán. Moisés no pudo llevarlo hasta Canaán. De hecho, mucho tiempo después de que Israel saliera de Egipto, Moisés ya los había llevado hasta la misma frontera de Canaán, al poco tiempo, y había enviado desde allí espías para reconocer la tierra prometida. Sin embargo, a su regreso, el pueblo se les rebeló a este hombre y rehusó entrar a la tierra prometida. Incluso llegaron a hablar de buscar otro caudillo, otra persona que le llevara, que le guiara.
o que les regresara una vez más hasta Egipto. Así que Moisés pasó 40 años vagando con ellos por el desierto hasta que se levantó una nueva generación. 40 años. Ustedes saben que en poco tiempo este pueblo pudo haber llegado, pudo haber entrado a la tierra prometida, pero su desobediencia, su dura cabeza, su corazón entenebrecido, su falta de fe, su duda y su rebeldía los hizo vagar, y con ellos también al líder por 40 años en un seco desierto. Y en ese tiempo, bajo la presión de los grandes pueblos que tuvo que pasar por causa de ellos, un momento en que perdió los estribos. Ustedes saben, se enojó, se airó, ¿verdad? Se enojó tanto y se rebeló incluso contra Dios. Por ese motivo le fue impedida a Moisés la entrada en la tierra prometida. Dios dijo, por esto no entrarás. Y recuerden que en varias ocasiones Dios quiso darle libertad a este hombre. Dios quiso liberar a este hombre de ese pueblo de duro corazón, de dura cabeza, de no querer servir a Dios, de no querer servirle. Se le rebelaron, ¿verdad? Y aunque él le rogó a Dios con insistencia para que le dejara entrar, Dios se mantuvo firme en su postura y no lo dejó entrar. Por lo tanto, Moisés murió sin que el pueblo de Israel hubiera entrado en su herencia prometida. Si esto hubiera sido responsabilidad de Moisés, entonces todo el proyecto habría fracasado. Gracias a Dios que no era algo de Moisés, era algo de Dios. Era un plan, era un programa que Dios tenía para el pueblo, y eso pues fue lo que permitió que no fracasara el plan, el proyecto y el programa que Dios tenía para el pueblo. Bien, lo que Moisés no pudo hacer, pero, ¿verdad que sí? Lo que no puede hacer un Moisés, entonces lo hace un Josué. Y esas son las cosas que deben entender los líderes. A veces los líderes pensamos que somos imprescindibles, que si yo no estoy, las cosas no marchan, que si yo no lo hago, las cosas no salen bien, que si yo no, que si yo no, que si yo no. Los líderes somos necesarios, pero no somos imprescindibles. Dios hará su obra, Dios llevará su programa, Dios hará lo que dijo que va a hacer con nosotros o sin nosotros. Con nosotros o sin nosotros. Entonces, tenemos que estar preparados y saber que lo que no hace un Moisés, lo puede hacer un Josué. El libro de Josué nos dice que lo que Moisés no pudo hacer, no hizo ni pudo hacer, lo hizo Josué. Sería bueno, ¿verdad?, que este concepto entrara bien en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos entender esto, que si nosotros no hacemos lo que Dios quiere que hagamos en su momento y nos ponemos en las manos de Dios, sencillamente Dios hará que otra persona lo haga, ¿verdad? Hasta ahora hemos estado hablando de un hecho histórico, pero vamos a demostrar el discernimiento en lo que pasó con un Moisés y qué pasó con un Josué. Bien, sabemos que el nombre hebreo de Josué es el nombre griego de Jesús. El nombre hebreo de Josué es el mismo nombre, pero en griego, que significa Jesús. Por tanto, bien se puede decir que lo que Moisés no pudo hacer, lo pudo hacer Jesús. ¿A qué Jesús nos referimos? Pues al Jesús histórico, que sin embargo apunta inconfundiblemente a nuestro Señor Jesucristo en el contexto de Romanos, en Romanos capítulo 8, versículo 3 hasta el 4. ¿Alguien puede buscar ese texto? Romanos capítulo 8, versículo 3 hasta el 4. Vamos a ver por qué hacemos referencia en que lo que no hizo un Moisés, lo hizo un Josué, pero que ese Josué realmente es una representación
de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Amén. Amén. Romanos 8, 3 y 4. No se escucha, pastor. 8, 3 al 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. No se escucha, pastor. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, como le digo, hermana, porque lo que era imposible para la ley, recuerde que cuando hablamos de la ley estamos hablando igual de Moisés, porque es la ley mosaica, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo. ¿Ustedes se recuerdan cuando el Señor habla sobre el rico y Lázaro, que dice a Moisés tienen? Cuando él dice a Moisés tienen, está hablando específicamente del Pentateuco, de los primeros 5 libros del Nuevo Testamento. Dice, y a los profetas, está hablando de los libros escritos por los profetas. Entonces dice aquí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, entonces la ley realmente no era débil, pero era débil el hombre de la ley, ¿verdad? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que vemos aquí, vemos pues 2 niveles de Josué. El nivel histórico, podemos verlo, en el que Moisés no pudo introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, la misión para la cual fue necesario que llegara entonces un Josué. Y el otro nivel, el segundo nivel, es el que Moisés, como representante de la ley, no pudo darnos la salvación. No pudo salvar a la gente. No pudo darnos salvación, por lo cual tuvo que aparecer nuestro Señor Jesucristo para introducirnos en la salvación y otorgarnos la vida eterna. Entonces, lo que no pudo la ley, ¿verdad? Lo que no pudo un Moisés, entonces lo pudo un Josué, que en el griego, ¿verdad? Estamos diciendo que es un Jesús. Entonces, Josué representa la conquista. Josué representa la conquista en 2 fases, ¿verdad? Josué 1, versículo 1 hasta el 12, 24, habla de esa conquista, conquistando la herencia en su totalidad. Josué 1, del 1 al 12, ¿verdad? 1 al 12 y el capítulo 24 habla a 1 y del 12 al 24 habla sobre conquistando la herencia en su totalidad. Pero Josué 13, entonces, ya después seguimos del 12, Josué 13 hasta el 24-33 habla de la distribución y el disfrute de la herencia que Dios ya había prometido. 2 partes. Número 1, la conquista de la herencia y esa conquista, ese tomar lo que Dios me ha dicho, ese tomar lo que Dios me ha prometido, ese llegar y no solamente ver, sino agarrar la promesa de Dios. Y lo segundo es la distribución de esta promesa y el disfrute. ¿Recuerdan que la semana pasada hablábamos de celebrar, la celebración del pueblo en cuanto a recibir? Cuando recibimos lo que Dios ha prometido, cuando recibimos una sanidad, vamos a celebrar. Cuando recibimos, bueno, ayer estábamos celebrando, así es que quiero bendecir y felicitar a las madres de este grupo, de verdad, y celebramos con ustedes
Ayer celebramos con las madres. Yo estaba en Santo Domingo ayer. Mi mamá murió, pero yo estaba celebrando con la madre de mi esposa, con mi esposa, con toda la familia de mi esposa. Estaba en la capital. Nos fuimos después de culto y pues llegamos en la noche a Santiago, pero fue una gran bendición, mis hermanos. Amén. Entonces estamos hablando de esas dos partes. Número uno, la conquista de la herencia. Me decía, maestro, para yo invitarlo a mi casa. Pues la próxima vez le aviso entonces. Amén. Entonces, y lo segundo, la distribución y el disfrute de la herencia. El disfrute de la herencia. En la primera fase, Josué lo que hace es dirigir los ejércitos unidos de Israel para conquistar y poseer la tierra que Dios había prometido. Con ellos vence la resistencia de todos los reyes y habitan el país. Esta sección termina en el capítulo 12 con una larga lista de todos los reyes que Dios le entregó a Josué y a su pueblo. Pero recuerden, ¿cómo introduce Dios? ¿Cómo empieza Dios a trabajar con Josué? ¿Cómo Dios trata con este hombre a quien no le estaba poniendo una papita fría en la mano? Yo siempre digo, Dios le estaba poniendo una papa caliente a Josué en la mano. Era algo difícil. Recuerden que el pueblo que toma Josué no es el pueblo que cruzó aquel mar rojo. No es el pueblo que vio a un Dios dando maná. No es un pueblo que vio la libertad que Dios le estaba dando. Era un pueblo que desconocía todo ese poderío, toda esa autoridad, la soberanía, la grandeza de Dios. Entonces es un pueblo que lo que sabe es pelear, que lo que está preparado es para tomar la espada, que lo que está preparado es para tener un escudo en una mano y la espada en la otra y cortar cabeza. Ese es el pueblo que tiene este general, este hombre de combate que es Josué, más que verlo como un ente espiritual, como un guía espiritual, que era lo que tenía Moisés. Josué es un guerrero. Josué es alguien que batalla, que pelea. Pero él necesitaba también tener un conocimiento y que el pueblo conociera al Dios que estaban siguiendo. Amén. Al Dios que seguían, al Dios que servían, al Dios que los había sacado de la tierra de Egipto para darle libertad. Un momento. Entonces, estamos hablando de este Josué. Entonces, la segunda parte, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver entonces, en Josué 13, vamos a explicar, viendo a un Josué entrado en años, ya entrado en años. Recuerde que cuando llegaron de este lado del río Jordán, ya Josué estaba bien entrado en edad. Ya no era el muchacho. Había dejado de dirigir los ejércitos unidos de Israel y había comenzado la segunda parte de la conquista. Amén. A lo mejor alguien se pregunte por qué eran necesarias dos fases para la conquista. Para contestar esa pregunta, tenemos que comenzar analizando los hechos históricos. ¿Por qué en dos partes? ¿Por qué nada más llegamos, agarramos, conquistamos y celebramos? No, había un proceso. No eran cualquier ejército, no era cualquiera que tenía esta tierra y que poseía estas tierras. En la primera fase, Josué iba capacitando los ejércitos unidos de Israel. Tras la conquista de cada ciudad, Josué no podía permitir a los israelitas que se instalaran inmediatamente en ellas para poseerlas. ¿Por qué? Porque entonces el ejército tenía que estar unido hasta el final de toda la conquista. Si cada vez que conquistaran un pueblo, allí se quedaba una parte de los hombres con su familia, ¿qué iba a pasar? El ejército se iba a ir debilitando, iban a ser cada vez menos e iban a ser vulnerables. De no ser así, el ejército quedaría demasiado menguado al llegar al norte de Canaán, donde había reyes sumamente poderosos, con ejércitos que no era fácil destruir y, ¿verdad?, que fácilmente los habrían derrotado. Ellos tenían al mejor estratega de guerra, tenían al Señor Dios de los ejércitos. Aleluya. Y Dios sabía cómo organizar la guerra,
cómo iniciar la guerra, con cuántos hombres iniciar la guerra, pero Dios también sabía con cuántos hombres debían terminar esta guerra. De ahí que el hebreo emplee una palabra especial para describir el proceso por el cual ellos tomaron estas ciudades. El término no quiere decir que poseyeran las ciudades en el sentido de entrar y simplemente vivir en ella. Ese no es el término que se utiliza al hablar, sino que expresa la idea de que derrotaron al pueblo que vivía en estas ciudades. Lo que ellos hicieron fue derrotar a los pueblos, pero no se detenían allí, sino que seguían al pueblo siguiente para seguir peleando en pos de todos sus hermanos que tenían que poseer la tierra por heredad. No sé si me están entendiendo. No podían quedar. ¿Se acuerdan de Coré, que le dijo bueno, déjame aquí, ya nosotros llegamos a lo que Moisés me dijo, a la tierra que a mí se me había prometido, la tierra que a mí se me había dicho es esta? Entonces, como ya llegamos, como ya la hemos poseído, y entonces dice, no, espérate, tú tienes que cruzar de aquel lado con nosotros, porque los que están de aquel lado son fuertes y ustedes son necesarios, tus hombres son necesarios, tus hijos son necesarios, tus nietos son necesarios, así que vamos todos allá. Cuando ya acabemos toda la guerra, entonces ustedes vendrán y van a habitar la tierra que se les ha prometido. Había un orden, no dado ni instituido por Josué, sino dado por Dios. Amén. Y al pensar, ¿verdad? Bien, entonces los reyes que ocupan la tierra, cuando más tarde las tribus llegaron a tomar posesión de su herencia, se encontraron que algunos de los cananeos habían vuelto y no estaban dispuestos a marcharse. Así que para llegar a tomar plena posesión de su herencia, tuvieron que luchar otra vez. ¿Qué vamos a ver? Veremos cómo algunos lo hicieron bien, mientras que otros lo hicieron mal. Sí, eso va a pasar. Vamos a ver eso, hermano, ¿verdad? Y al pensar en estas dos fases históricas de la conquista de Canaán, no podemos resistirnos a ver en ellas un prototipo de nuestra propia salvación. Esta conquista de ir, pelear y de allá para acá encontrar otra vez al enemigo en la tierra y tener que volver a pelear, hermano, ese es un prototipo de cómo nosotros estamos en la guerra y en la lucha por nuestra salvación. ¿Ven? Encontramos que nosotros también tenemos que hacer la misma distinción entre lo que Cristo ha hecho para introducirnos en nuestra herencia y lo que todavía nosotros tenemos que pasar para disfrutar plenamente esa herencia que Cristo ya nos ha dado. Sí, Dios nos prometió el cielo por heredad. Dios nos prometió estar con Él en su presencia. Nos prometió que estaremos en los lugares celestes sentados junto a nuestro Padre Celestial. Pero en lo que el hacha va y viene, aquí hay que guerrear, aquí hay que pelear, aquí hay que batallar. ¿Cuándo? Siempre. Siempre hay que tener el escudo, dice la Biblia, pues que tenemos que ponernos la armadura de Cristo, hermano. Tenemos que estar siempre con la armadura de Cristo armado, porque cada día tenemos una guerra en contra del enemigo para poder permanecer. Dice la Biblia, el que esté firme, cuide, vele, mire que no caiga. Es una advertencia. Y dice la Biblia, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y el pecador? O sea, nuestra salvación, hermanos, tenemos que también nosotros fajarnos, porque dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si usted oye una bachatica ahí de fondo, no es aquí, es afuera en la calle que está. Así es que si la bachata está en el fondo, olvídense de esa bachata y oigan mi voz. Amén. Entonces, estamos hablando de eso, hermano, hacer esa comparación, ese símil de lo que fue la conquista de Canaán y lo que es nuestra conquista de la promesa del Señor para
con su pueblo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo es un claro ejemplo de esto cuando él nos dice en el capítulo 3 de Filipenses que en cuanto a la cuestión de la justificación y la salvación, dice Pablo, que él tuvo que rechazar todos sus intentos y todos los esfuerzos de antes de la ley para guardar esa ley de Dios y descansar plenamente en Cristo Jesús. O sea, él dijo, yo tuve que olvidarme, tuve que sacar de mi conocimiento, tuve que sacar de mi mente, de mi corazón, todo lo que la ley me había enseñado para entonces poder descansar en la gracia y en la paz que es en Cristo Jesús. Amén. Dice, siendo hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que era según la ley, sino, dice Pablo, la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Pero más adelante él nos dice, aunque sabía que ya había sido justificado, dice él, sin embargo, tengo que seguir luchando. Tengo que seguir, ¿qué? Luchando. Y así estamos nosotros. En Filipenses 3, 12 al 14 nos dice, no que haya alcanzado ya la perfección, dice Pablo. Y él sigue diciendo, sino que prosigo por si logro hacer aquello o tomar aquello para lo cual yo también fui tomado por Cristo Jesús. Y él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, hablando de la ley, dice, y extendiéndome a lo que tengo delante, hablando de la gracia en Cristo Jesús, él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Esto se aplica también a nuestra propia experiencia cristiana. Así que, por un lado, la primera parte de Josué es para nosotros una ilustración de lo que Cristo ya ha hecho para llevarnos a nuestra herencia celestial. No se trata, entonces, por lo tanto, de nosotros, de lo que nosotros tenemos que hacer para entrar en la herencia, no lo que yo tenga que hacer, sino de lo que Cristo, nuestro Josué, ya hizo por nosotros y de lo que todavía ha de hacer para introducirnos plenamente a nuestra herencia. Creo que iba a ser Josué. Por otro lado, la segunda parte de Josué nos va a servir como una ilustración de las batallas que nosotros de manera personal tendremos que librar para entrar plenamente en el disfrute o en la celebración de nuestra herencia. ¿Qué tengo yo que hacer para ser salvo? Preguntó Nicodemo. ¿Qué tengo yo que hacer para ser salvo? Bien. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver a un Josué que establece la ley de Dios en Canaán. Vamos a ver el suprimir todo dominio y autoridad. Vamos a ver un obstáculo de la naturaleza, el río Jordán desbordado. Bien, dígame, Patricia. Patricia. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Realmente eso es así, pastor, que así como Josué, ¿verdad? Fue a la guerra armado con todas las personas que Dios le puso a su lado. Así nosotros también como creyentes vamos a tener una guerra fuerte, pero la guerra de nosotros es espiritual. El caso de él fue algo literal, que él mismo podía luchar, pero nosotros es espiritual. Y diariamente como hermanos, ¿verdad? Debemos de orar unos por los otros para que el Señor nos ayude a pelear cada día más esa batalla que es con Satanás y su demonio. No es sentarse en una silla, ponerse a ver televisión, es tiempo de uno guerrear esa batalla y se hace esta guerra a través de la palabra y a través de la oración y la rodilla que uno tiene que estar dando delante del Señor para poderla ganar. Amén, así es. Tenemos una gran lucha, hermano. Y yo no tengo que decirlo a ustedes. Ustedes la pelean a diario pelean la lucha, a diario pelean la guerra, a diario están peleando para poseer la tierra que Dios nos ha prometido. Gracias, hermana Patricia. Muchas gracias. Amén. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la confederación de enemigos, como un grupo de reyes se une para derrotar a Josué y al pueblo. Los milagros que Dios hizo a favor del pueblo. Las aguas del Jordán, cómo se dividen para dejar pasar a un Josué.
las murallas de Jericó, cómo caen, y las grandes piedras cuando caen del cielo, y el sol y la luna se detuvieron en favor de este hombre. Vamos a tener 3 secciones del libro de Josué. La primera sección, empezamos con la primera sección, amén. El primer objetivo consistía en hacer entrar, decíamos, en hacer entrar al pueblo de Israel en Canaán. Es lo primero, ¿verdad? Para los que tendrían que cruzar el río Jordán, que en aquel momento se encontraba desbordado. Lo que, paradójicamente, ellos están de este lado. De aquel lado está Jericó. Y el río Jordán en ese momento está en su buena. Como decimos los del campo. Bueno, yo no soy de campo. Como dice la gente de donde Parra, de allá, del hermano Parra, de Río Limpio, ¿verdad? Que dicen, óyeme, el río trae agua. ¿Y por qué trae agua? Porque llovió allá arriba. Llovió en la cabeza del río, ¿verdad, Parra? Cuando en la cabeza del río llueve, se bota el río y los de abajo sufren. Lo que estaba pasando aquí es que, óyeme, había crecido, el Jordán estaba botado. Yo no sé si ustedes conocen la historia, pero cuando el Jordán estaba rebosando, llenaba todo el derredor, se extendía hasta los extremos a una amplitud enorme. Lo que no era fácil, lo que le estaba por tocar al pueblo en este momento. Pero cuando Dios quiere hacer un milagro, cuando Dios quiere hacer una obra, Dios la hace bien y la hace perfecta. En Josué, capítulo 3, versículo 15 dice, por ese motivo, Dios mismo intervino en la situación, haciendo el milagro de separar las aguas e introducir al pueblo en la tierra prometida. ¿Qué había en el medio de la promesa de Dios? Un río botado. Al acabar la sección, debemos notar un detalle que se repite en cada una de las secciones, que Josué estaba cumpliendo todo lo que Moisés había mandado, lo cual él mismo no había podido cumplir. Josué 4, 10 al 11 dice, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Aleluya. Para que Josué pueda progresar, tiene que todavía obedecer las palabras de un Moisés. Dice, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando acabó de pasar, también pasó el arca de Dios y los sacerdotes en presencia del pueblo. Es lo que vemos en la primera parte. Hay un río que se abre, no cualquier río, no un río que está casi seco, no un río que simplemente lleva un chin de agua. Específicamente, Dios permite que el pueblo llegue ante el río Jordán en un momento cuando era histórico, en un momento cuando se pudiera ver su gloria, su obra, su majestuosidad, su poder, su soberanía. En un momento cuando este pueblo pudiera ver el poder del Dios de Moisés y el poder del Dios de Josué, que Dios también estaba con Josué. Digo, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. La manera en la que el pueblo empezaba a ver que el mismo Dios que había estado con Moisés estaba con Josué, era si Dios operaba milagro en favor de Josué. Era si Dios, las mismas promesas que le hizo a un Moisés, también la cumplía en un Josué. Tenía que ser cumplida, tenía que ser visto que Dios estaba obrando en favor de este hombre llamado Josué. Amén. ¿Alguien tiene algo que decir de esta historia? ¿Alguien tiene algo que compartir de lo que usted ya ha oído o ha predicado? Aquí, pastor, yo estaba leyendo en estos días, no sé si fue ahí en ese capítulo, que decía que cuando el arca iba a pasar, el agua se anivelaba, que antes de aumentar se ponía más tranquilo el río. Yo no sé si fue ahí que también leí que el arca se quedaba como en el mismo centro del río, ¿verdad que sí? Y cuando se ponía en el centro del río, el agua lo que hacía era que como que se expandía, se dividía.
y eran, una noche le tocaba a un sacerdote y otra noche le tocaba a otro sacerdote. Pero al final entonces, cuando yo cruzaba, entonces volví el río y volví otra vez y se anchaba y se ponía más alta el agua. Amén. Lo que Dios le dijo fue que primero lo mismo, la misma orden que le dio a Moisés, que los sacerdotes, los que llevaban el arca, pisaran primero el agua y porque llevaban el arca y esta era la señal. Recuerden que esta era la señal, esta parte era la señal de la presencia de Dios con ellos y que lo acompañaba. Entonces, ciertamente esta era la manera en la que ellos podían ver, ¿verdad?, a Dios obrar en favor suyo. ¿Alguien más quiere comentar algo de esta parte, algo que le haya impactado de esta historia? Que yo sé que ustedes conocen, estoy hablando de lo que ustedes ya conocen, de lo que ustedes han oído. Amén. Amén. Tú te paras. Sí, bien. Bueno, viendo la trayectoria de Josué como Dios lo venía preparando desde niño, desde allá, desde Egipto, y todo el trayecto del desierto, como Dios fue forjando en este muchacho un carácter y que se veía que realmente era diferente a los demás. Por eso fue que cuando fueron llevados, lo mandaron a espiar la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb fueron los únicos que trajeron buena noticia, los demás trajeron noticia negativa. Y vemos también en la primera batalla con Marianita que Josué era el que estaba al frente y realmente mientras Moisés, Aarón y Ur estaban arriba en el monte, arriba en la cima, con la mano levantada de Moisés, ayudándole ahí, ellos peleaban ahí abajo y Josué era el que arengaba, era el que le daba fortaleza al pueblo para que siguieran hacia adelante. Y mientras Moisés estaba peleando con las oraciones arriba, ellos estaban peleando directamente abajo. Y nos damos cuenta que cuando Dios llama a Moisés para que se reuniera con Josué en el templo, en el lugar de reunión, para decirle que ya a él le tocaba dormir con sus padres y que Josué era el que iba a continuar. Óigame, era un peso terrible porque el peso que llevaba Moisés con ese pueblo, como ustedes todos lo hemos visto y hemos estado escuchando, de cómo lo llevó a tal grado, pero vemos que ya la mayoría de ese pueblo rebelde había muerto, la mayoría, y ya Josué iba un poquito más suave con ese pueblo, ese personal que había ahí que era demasiado idólatra y cuánta cosa, con bastante costumbre que traía de Israel, de Egipto. Pero no fue que le fue fácil a Josué que lo aceptaran como el líder y todo eso. Dios tuvo que hacer cosas extraordinarias para que el pueblo pudiera aceptarlo a él como líder. Y vemos como Moisés Dios a través de Moisés abrió el Mar Rojo. Aquí le toca ahora a Josué abrir lo que es el Jordán, ya con todas las instrucciones que el Señor le había dicho cómo debía hacerlo y todo, porque el trabajo de Josué era pelear y repartir esas tierras que ya Dios le había prometido. Pero sabía que si él no le fallaba a Dios, si él cumplía, Dios iba a estar con él y que le iba a entregar cada uno de esos pueblos. Y vemos que una de las partes era que aún de la tierra que pudieron conseguir a través de Moisés y aquí antes de cruzar el Jordán, ellos no pudieron quedarse de ese lado porque el trabajo era que todos tenían que luchar hasta obtener la tierra y después que la hayan tenido, entonces era que iban a ser repartidas. Y ese fue el trabajo de Josué, pelear arduamente, con coraje, con fortaleza, sin mirar atrás, sino y creyéndole a Dios todo el tiempo. Y Dios le dio la batalla, aunque hubieron algunos incidentes, como fue el pecado de Acán,
de que le dijeron que allá en Jericó, en Jericó, no debían tomar nada y tomaron cosas que no debieron tomar, y entonces por eso el pueblo sufrió una derrota, y luego que se humillaron, Dios volvió otra vez con ellos, y de ahí para adelante no pidieron más. Pero ese era el trabajo de Josué: entregar, ganar, pelear por la tierra y luego repartirla. Esa era la misión de Josué, y la cumplió. Dios cumplió a través de Josué esa parte. Así que ya usted sabe. Amén. Amén. Gracias, Parra. Bien, entonces vemos ya un pueblo que entra a la tierra, ya de por sí empieza a conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Y tenemos la segunda sección, que entramos en Josué 8, ¿verdad? 30 al 35. Dice: entonces Josué edificó un altar al Señor de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedra enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto al Señor, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre la piedra una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevan el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerazim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo del Señor, lo había mandado antes, para que bendijesen primero al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hubiese de leer delante de la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Qué podemos notar aquí? Notamos el énfasis en que lo que estaba haciendo ahora Josué era lo que Moisés le había mandado. Es lo que podemos notar allí, ¿verdad? En aquel momento, Dios fijó como uno de los objetivos principales al entrar en Canaán el establecer allí la ley del Señor. Ahora bien, para llevar a cabo ese objetivo había que vencer un obstáculo. ¿Cuál era? Las ciudades de Jericó y la ciudad de Jai. Obligatoriamente, esos eran obstáculos que todavía tenía el pueblo, que se encontraban en el camino a los montes de Gerizim y de Ebal, lugar escogido por Dios para proclamar la ley. Este obstáculo fue removido por una intervención directa de Dios, que derribó los muros de Jericó y logró así que el objetivo se cumpliera. Pero recuerden, para poder destruir a Jericó, ¿recuerdan? Para poder destruir a Jericó, tuvieron primero que ir y explorarla. ¿Recuerdan los exploradores, verdad que sí? La manera, pero ¿qué le testifica Rahab a los espías? Le dice: he aquí que nosotros hemos oído el poder que tiene vuestro Dios. He aquí que el pueblo está temblando. He aquí que el pueblo tiene miedo, porque el pueblo ha oído no el poder de sus ejércitos, no lo que sus ejércitos pueden hacer, no lo preparado que está el ejército. Ya dijo, el pueblo tiene miedo por el Dios al cual ustedes sirven. Aleluya. El pueblo tiene miedo de su Dios y del poder de ese Dios. Un momentito. Entonces, es lo que podemos ver allí. Es lo que vemos. Y cuando destruye, ustedes saben que lo que llevó a la destrucción de Jericó fue la obediencia. La obediencia. No fue el gritar mucho, no fue el tocar la trompeta, fue la obediencia.
La obediencia, el oír lo que Dios dijo a Josué y el pueblo oír lo que Josué dijo de parte de Dios. Primero, Josué tiene que oír el plan de Dios. Josué tiene que oír las estrategias de Dios. Y segundo, cuando Josué habla con el pueblo tiene que oír lo que Dios le ha dicho y creer que fue Dios. Aceptar la voz y decirle, lo que Dios te ha dicho, nosotros lo haremos y obedeceremos. Sin importar rango. Los sacerdotes tuvieron que obedecer. Los cantores, los músicos, todo el mundo. Ellos podían dar la vuelta en un solo día. Y Dios le dijo, no es a su manera, lo harán a mi manera. Yo diré paso por paso lo que han de hacer. Y ustedes lo harán sin queja, sin reproche, sin pregunta, simplemente con obediencia. Pero recuerdan que Jericó era una de las ciudades más fuertes, amurallada, y Dios, lo que dicen algunos exégetas y algunos científicos, es que lo que Dios hizo fue producir un terremoto de tal magnitud que las murallas no resistieran y cayeran. Y yo digo, otro milagro fue que ninguno nada de los muros, ninguna piedra le cayó al pueblo de Dios, porque era una muralla tan ancha, si usted recuerda, que encima de ella habían casas, que encima de la muralla habían casas, no chocitas, no habitacioncitas, habían casas, vivían personas. Entonces, sencillo, el Dios de lo imposible le estaba entregando una de las grandes ciudades a su pueblo como testimonio de que él estaba con ellos. Pero ¿qué pasó? ¿Que por qué si le entrega a Jericó también tiene que entregarle a Jai? Usted sabe que mi mamá decía que confianza mató a peligro. Hubo un grupo que dijo, mira Josué, no es necesario mandar tanta gente para Jai. Jai es un puñito. Con 2 o 3 miles de gente que tú mandes, con eso tenemos, que los demás descansen. Y Josué consultó a los hombres y se olvidó de consultar a Dios. Consultó a sus jefes, consultó a sus comandantes, consultó a sus guerreros y se olvidó de consultar al estratega militar, que es Dios. ¿Y qué pasó? Ustedes saben, los de Jai lo hicieron correr. Como diríamos aquí en el Cibao, le dieron una juía, mire, que eso metía miedo. Y se mandaron. No era porque eran poderosos, era porque ellos habían ido solos. Un Josué que había dicho, si tú no vas conmigo, yo no me muevo, yo no salgo. Pero ahora está yendo o enviando un ejército a Jai sin que Dios fuera con ellos. Y pasaron vergüenza. Y él tuvo que ir llorando a Dios, tuvo que lamentarse, tuvo que ir ante Dios con lágrimas. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Lo que pasó que tú fuiste bajo tu responsabilidad, bajo tu fuerza, bajo tu creencia, bajo tus estrategias y te olvidaste de mí. Entonces yo te dejé, te solté soga y entonces mira lo que te pasó. Tenemos que entender esa parte, ¿verdad? Pero luego podemos ver cómo Dios, él, sin que el pueblo levantara la mano, cómo él confundió a la gente de Jai y ellos mismos se mataron uno con otros, ¿verdad? Entonces, definitivamente esta es la parte, ¿verdad? Esta es la parte. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice Pablo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la ley. Tercera sección que vemos. Empezamos haciendo la observación de que la tercera sección comienza de forma similar a como lo hizo la segunda. Al ver la similitud o la semejanza entre Josué 5.1 y Josué 9.1, nos damos cuenta de que esta división en secciones no es invención nuestra, sino que refleja, ¿verdad?, el diseño, el plan, el programa que Dios tenía para librarlo en este libro. El objetivo principal que el pueblo de Israel tenía
por delante al llegar a esta etapa era la supresión de todo dominio y autoridad. Suprimir todo dominio y autoridad que estaba frente a ellos. Esto llega a su clímax en Josué capítulo 12, versículo 7 al 24, donde encontramos una larga lista de los reyes derrotados por Josué y el pueblo de Israel. Josué 11:12 dice, asimismo, Josué 11:12 dice, tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas y los hirió a filo de espada. Se fue la luz.